Bienvenidos una vez más a nuestro programa Embajadores de Dios. Hoy tenemos un invitado que Dios le regaló una voz prodigiosa, pero prodigiosa, y ha hecho maravillas con esa voz. Nuestro invitado de hoy es el pastor José Chema Reynoso. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está usted? Un gustazo, mi hermana Taí, estar con usted en este proyecto de comunicación Embajadores de Dios. Gracias por la oportunidad de estar con usted. No, para mí es un placer. Realmente confieso que yo no lo conocía a él, pero desde que soy cristiana, yo he escuchado una voz prodigiosa todo el tiempo de un pastor que hablaba divinamente y nosotros siempre lo escuchamos. Regreso a los Estados Unidos, voy a una iglesia. Cuando estoy en esa iglesia, adivinen, era la voz prodigiosa que había escuchado toda la vida y era el pastor Reynosa. Me llama la atención que en su resumen Sí. usted nació en Santo Domingo, pero todo el mundo cree que usted es de Ecuador. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? ¿Cómo llegó allá? Es interesante eso. Soy oriundo de República Dominicana. Nací en el norte, en Puerto Plata, una ciudad muy turística en este momento. Ajá. Pero en 1963, mamá me ayudó a completar un sueño que tenía de ir al Seminario Bíblico Latinoamericano en San José, Costa Rica. ¿Y nació cristiano? Nací en un hogar cristiano Ajá. y conocí al Señor a través del testimonio de papá y de mi mamá y en la iglesia. Ya cuando estaba en la adolescencia, que el Señor comenzó a inquietarme un poquito en el campo de las comunicaciones. Ayudaba en la iglesia con el programa de radio de los fines de semana de Tento Buica. Y eso fue como un gusanito que fue inquietándome. Y en ese entonces en el Seminario Bíblico Latinoamericano se ofrecía un curso que se llamaba Radiofonía Evangélica, que duraba un año. Aplicamos, fuimos aceptados y por la gracia de Dios y el apoyo de un primo que ya está con el Señor y mamá, pudimos viajar e iniciar este proyecto. Estando en el seminario es que Dios confirma un llamado para nosotros. En el seminario, la culpable de Ecuador es mi esposa. Así, Porque ahí nos conocimos, ahí nos Me conocimos. encantan estas historias de amor. Ahí Cupido comenzó a hacer su trabajo y en ese entonces mi esposa venía de Ecuador, pero venía de estar trabajando, de estar involucrada en esa emisora que se conoce como HCJD, La Voz de los Andes. ¿Todavía existe? Existe ya, pero en una escala mucho más pequeña. En el 63, la emisora transmitía en 20 diferentes idiomas y mantenía tres frentes ministeriales, que eran comunicaciones, medicina y educación. En Costa Rica se dio una especie de convención de comunicadores y vinieron hermanos de Ecuador que eran conocidos por mi esposa. Nos presentaron y ellos por fe hicieron una especie de invitación de que una vez que concluyéramos los estudios, que fuéramos a Quito, Ecuador, y así sucedió. En noviembre de 1965, pues volamos a Quito. Trabajamos con HCJB, La Voz de los Andes, por espacio de 44 años. Y ahí mismo Ay, también porque la gente me- lo asocia con... exacto, Ajá, nos asocian entiendo. con Ecuador. Esa fue la conexión que Para se toda dio. la vida, la conexión para Así toda la es, vida. así es. Hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Sí, Amén, sí. amén, amén. Y por cierto, la doña está aquí con nosotros, está por allá, pero está aquí con nosotros porque andan juntos todo el tiempo. Gloria a Dios por esa pareja, ¿verdad? Así Que ha es, sido así un es. ejemplo. Ajá, ¿y cuándo es que esa voz tan hermosa llega y hace contacto con el pastor Charles Estavis? ¿Dónde es que se conectan usted y la voz de Charles Estavis? Fíjese, mi hermana Taí, que estábamos con mi esposa y parte de la familia
en Wheaton College, que está a 45 minutos al oeste de Chicago. En esa pequeña ciudad, donde está la Universidad de Wheaton y donde justamente está también el Museo Billy Graham, en esa ciudad, que ha crecido últimamente, recibimos una llamada del hermano Steve Murray, que en ese entonces, estoy hablando de 1992, era el director internacional de En Contacto. Y él nos preguntó si podrían venir y visitarnos, etcétera. Y para resumir la historia, ellos vinieron a Wheaton y nos presentaron el proyecto de que querían comenzar el capítulo hispano, el capítulo latinoamericano de En Contacto. Nace esa inquietud porque el pastor Stanley, cuando fue pastor en Miami, tuvo dentro de su iglesia un fuerte grupo hispano y quedó, para usar esa expresión, enchufado con los hispanos. Y ya con el ministerio en la radio y la televisión que iba creciendo, él tenía en su corazón de también alcanzar al mundo hispano. Nos encantó el proyecto de Manatí. Hablamos con la misión en Quito, Ecuador, y en el buen sentido, a regañadientas nos dieron permiso para involucrarnos con el ministerio. Desde el 93 hasta que le dio permiso y no volvió. Así resulta. Hemos regresado unas 15 veces, pero... Quedaron amigos. No, sí, seguimos siendo amigos. ¿Y en el 93 nos trasladamos a Atlanta, en mayo del 93, y comenzamos desde cero con mi esposa el ministerio. Comenzamos haciendo traducciones, de ahí luego conseguimos la valiosísima ayuda del doctor Pablo Pérez, doctor en teología, y quien era un experto en traducción. Él comenzó a ayudarnos en la traducción de los libretos de radio. Ahí estuvimos por 3 años trabajando en Atlanta. El ministerio arrancó un 5 de septiembre de 1994 y el programa se pasó en 52 emisoras en ese momento en septiembre. Luego vino el capítulo de televisión, que fue un poquito más complicado, pero en esas áreas hemos estado trabajando. trabajando. Yo confieso que yo me convertí aquí en Atlanta en el 92-93. Y desde que yo me convertí, en uno de los recursos que yo siempre he escuchado es En Contacto en español, ¿verdad? En la prodigiosa voz, que hoy sé que el pastor José Chema Reynoso. Pero usted le ha dado una vida excelente a esa voz. Usted entona, baja, sube, dice cosas. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuál es el mimetismo que usted ha logrado con eso? Porque uno lo ve en español y es impresionante. O sea, fascinada por años he escuchado esa voz, pues. Por eso, como yo lo veo personalmente, me quedo asombrada. Pero veo el juego que usted hace, que es espectacular. Cuénteme de esa parte. ¿Qué es Les eso? cuento de esa parte que es un poco, diría, hasta genética. Viene mucho de mi mamá. De lo dominicano. De lo dominicano y de lo expresiva, porque ella fue profesora de filosofía, maestra de inglés, pero también escribía muchos poemas. Y justo yo tengo un cuaderno que todavía sigo con la esperanza de publicar esos poemas. Y cuando yo le escuché a mamá recitando esos poemas y las entonaciones que ella le daba, pues eso como que fue timbrando un poquito en mi oído y yo me fui apropiando de eso particularmente. Estando en el seminario Faro del Caribe, que es la emisora evangélica ahí en San José, Costa Rica, parece que escuchó algún rato mi voz y nos pidió que ayudáramos en esa emisora los domingos a partir del mediodía. Y ahí fuimos practicando un poquito, recordando las instrucciones que recibimos en el curso
de radiofonía evangélica. También me cautivó mucho, y en este momento se me escapa el nombre, pero quien hacía los programas de la OEA en español, que era un chileno, con una voz extraordinaria. Ese hombre me cautivó y siempre le estuve escuchando y siempre estuve persiguiendo su programación. También mi tío Alfonselo, porque también está con el Señor, fue otro gran escritor, fue un gran orador. Y este conjunto de personas, sobre todo familia, como diríamos, fue impregnando un poquito ese acento que hoy, por la gracia de Dios, estamos llevando a cabo y poniéndolo a disposición del Señor en los programas de radio y también de televisión. Pero usted juega con esos tonos, usted ahí es impresionante. Jugamos con eso por el hecho de que, por ejemplo, mi hermana está ahí, yo no leo un libreto de radio sin antes revisarlo totalmente. Entonces voy poniendo los acentos y los énfasis en el desarrollo del libreto. Y eso es lo que le da, vamos a decir, un poquito de sabor, un poquito de vida. Lo dominicano, lo dominicano. Lo dominicano. Que el acento un poquito no se me escapa, pero a veces se me sale. Pero sí, sí, se le sale. Yo nunca me he fijado que, pero no, es extraordinario, es extraordinario. Yo vivo fascinada con eso porque además mi cristianismo creció con esa voz, con esa voz. Ahora, ¿qué ha significado eso? Yo tenía, mi pastor era un pastor cubano. Sí. Aquí en Atlanta, mi primer pastor, y él siempre nos habló de un principio que se llama el principio de la manguera. Yo no sé si él lo inventó, que la manguera, cuando pasa el agua, también se bendice, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando me acuerdo de usted y que estaba estudiando su personaje y su trabajo, ha significado mucho ser, lo voy a poner como la manguera, pero que no es la manguera, ¿verdad? De usar ese canal que ha sido el doctor Stanley y su voz. ¿Qué ha significado esa comunión entre Pastor Reynoso y Charles Stanley con el principio de la manguera? Sí. Vamos a verlo desde esta perspectiva. El concepto de la manguera me encanta. ¿Verdad que es lindo? Yo lo uso toda la Es vida. el concepto de la vía del espíritu que conecta Amén, a santo. dos personas. Como la manguera lo podemos llevar a lo espiritual. Exacto, sí. Conecta a dos personas con un mismo objetivo y un mismo propósito. Esa conexión entre el doctor Stanley y mi persona justamente se da cuando yo tengo una conversación con él y él nos dice, nos comparte de su visión, del amor que tenía por los hispanos, de su fidelidad a la palabra y de su deseo de que el evangelio corra a través de los medios de comunicación. Amén. Es un apasionado, el doctor Stanley, con los medios de comunicación. Él nos contaba que un día estuvo en un edificio y el ventanal era grande y miró frente una serie de antenas, una serie de cables y una serie de parabólicas, y que en ese momento él le dijo: Señor, ¿será posible que tú nos bendigas usando a estas antenas, a estos Amén, medios qué parabólicos y bello. todo? Y el Señor le confirmó. Y justo después de eso es que el programa comenzó a crecer y a desarrollarse en inglés, en español y en otros idiomas. Y eso ha servido como un puente de bendición a la iglesia hispana, a los pastores, ¿no? Por ejemplo, estamos nosotros llevando a cabo algunos talleres en América Latina bajo el título 30 principios de vida, que son los 30 principios de vida que ha ido aglutinando el doctor Stanley como parte de su ministerio. Uno de esos ministerios es obedece a Dios y deja las consecuencias en sus manos. Es uno de los principios.
Esos 30 principios los llevamos particularmente a América Latina, buscando sobre todo a pastores que no han ido a ningún seminario o a ningún instituto, pero que están con hambre de aprender la palabra de Dios. Y les participamos de esos 30 principios y también les dejamos una tablet en donde hay todo un material en español disponible para esos queridos pastores. Justamente un colega acaba de regresar de Ecuador de dictar el curso a un grupo de 40 pastores humildes, sencillos, Wow. ahí en Quito, Ecuador. Y él viene muy emocionado, no solamente por la sencillez de esos hermanos, sino por la apertura a la palabra y por el hambre que El hambre. tiene él de crecer y de servir mejor a sus comunidades. Pues en eso hemos estado involucrados, hermana Tari. No, y eso me lleva a esta pregunta que ya me la contestó, por supuesto, de ese impacto en contacto en América Latina. Es decir, qué importante es eso, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto significa que todo eso, se puede imaginar todos esos pueblitos de Latinoamérica en todos nuestros países, ¿verdad? Yo como venezolana, bueno, la necesidad en este momento que hay de la palabra de Dios, tremendo, ¿verdad? Qué lindo que ustedes estén en ese proyecto y que realmente sea una bendición para América Latina y yo sé que para otros países también porque nosotros tenemos un proyecto por ahí y manejamos el aparatito, el mensajero. El mensajero. Y nosotros tenemos un proyecto ahí de regalar ropa y alguien nos donó 50 mensajeros y los metemos en las cajas de las rocas usadas y sabemos que ese mensajero está en cuántos idiomas. Está en este momento en 100 idiomas. En 100 idiomas. En 100 idiomas. Incluyen los 30 principios ahí, ¿no? Se incluyen los 30 principios, Ajá. se incluyen 65 mensajes del Dr. Rizale, se incluye la lectura en este momento del Nuevo Testamento y se incluye una serie de orientaciones generales para beneficio de los pastores en América Latina. El mensajero ha sido muy efectivo. Impresionante. Y yo le voy a confesar que una prima me dice, está ahí hasta de lámpara Chile para cargar celulares cuando me lesionan la electricidad. Exacto, sí. Y entonces, bueno, qué bendición, ¿no? Sí, 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 sí. Una gran bendición, ¿no? Fíjese que el 29 del mes pasado tuvimos la oportunidad de ir a Chattanooga, a la primera iglesia bautista hispana de Red Bank, donde está el pastor Jimmy Betancourt, que estaban celebrando los 29 años de la iglesia. Y al terminar el culto, que fuimos a un almuerzo, etc., una de las hermanas de la iglesia se me acerca y me dice, Pastor Chema, quiero contarle algo. Cuando mis hijos eran pequeños, yo los llevaba al parque. Y mientras ellos jugaban y se entretenían, yo me entretenía con el mensajero. Y escuchaba vez tras vez los mensajes suyos. Y dice, hasta ahora, yo sigo haciendo lo mismo, aunque mis hijos estén ya mayores de edad. Así que ha sido muy útil este instrumento del mensajero. Sí, sí. Qué lindo, qué lindo. Aquí me están haciendo un arreglo público. Ok. Hay algo que me llama la atención. Sí. En Mateo 16, que sabe más de Biblia que yo, Jesús le pregunta a su discípulo, ¿quién dices la gente que soy yo? Y yo le quiero preguntar a usted, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Porque usted y yo lo conocemos, ¿verdad? De acuerdo. Pero mucha gente no lo conoce. Y yo siempre lo que busco de este programa es, señores, esto es sencillo. Hoy un amigo me mandó un mensaje con el testimonio cortito de Ricardo Montaner. Y me dice, ahí no estoy compartiendo contigo. Y me dice, me siento vacío. Y yo le contesté así sencillito, bueno, tienes a un Carlos que es Ricardo Montaner
y yo tenemos, me fui a Google y dije cuántos millones de cristianos habemos. Ese dato me decía 2 millones, mis gatos, ¿verdad? Yo sé que son más. Y se lo puse ahí y se lo pegué. Ya. Entonces, yo quiero que usted le diga a nuestra audiencia, ¿quién es ese Jesucristo que usted ama, que usted le ha dedicado su vida, que usted vive por él? ¿Quién es ese? Pero sencillito, que lo podamos saborear así. Sí, mi hermana, hasta ahí sabe que la pregunta sigue teniendo mucha validez. ¿Verdad? Porque Jesús sigue siendo un personaje que no se agota. Amén. Él es el único que nos ofrece esperanza de vida. Él es el único que nos ofrece cambio de vida. Y Él es el único que ha decidido, a través de su Espíritu, acompañarnos en la trayectoria de la vida. Jesucristo es aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y aquel que quiere beneficiarse, para usar ese término, de la cruz, tiene que entregar su vida a Él en un acto de fe, incorporarlo por un acto de fe a su propia vida y dejar que Jesucristo, a través de la palabra, comience a hacer el cambio que quizás usted le esté buscando y que quizás esté buscando en el lugar equivocado. Hasta ahora no conozco a nadie a quien Jesús haya engañado, porque lo que Él dice es la verdad. Y una de sus declaraciones es esta: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, ese Jesús, que para algunos es el gran maestro, que para otros es el gran filósofo, que para otros es el gran escritor, esas tres descripciones son ciertas, pero más que nada, Jesús es el Señor, es el Salvador y el Redentor de la humanidad. Y quien tiene un mensaje de esperanza para usted hoy y siempre. Ese es el Jesús que me apasiona, que me domina, en el que creo y a quien predico. Y que lo ha nombrado embajador de Dios, ¿verdad? Así Ese mismo es. embajador. Así es. Por la gloria y por la bendición del Señor. Y un cargo extraordinario, me encanta, ¿verdad? Sí. Porque usted representa el reino de los cielos. Así es. Ya me explicó quién era ese escritor. Ahora explíqueme qué es el reino de los cielos. ¿Dónde está ese reino de los cielos? El reino de los cielos también es otro concepto muy hermoso. Es el reino que se inaugura con la persona de Jesucristo. Santo, me encanta eso. Es el reino que Marcos capítulo 1 y el versículo 15 justamente afirma: el reino de Dios ha llegado. ¿Y cómo ha llegado? En mi persona. Aunque no usa ese término, pero luego se le implica cuando uno ve los milagros, cuando uno ve la actitud y cuando uno entiende la misión del Señor. El reino del cielo es un concepto en donde busca Dios acercar a los hombres a ese cielo en la persona de Jesucristo. Y ese reino habla del gobierno de Dios sobre la tierra, habla de la soberanía de Dios. A mí me encanta mucho lo que dice el Salmo 103, 19. Jehová estableció sobre los cielos su trono y desde allí gobierna. O como dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Esa es una síntesis de lo que es justamente el reino de Dios. Es someternos a la autoridad de Jesucristo, es someternos a la autoridad de Dios, para que lo que Dios desea llevar a cabo se cumpla en nuestras vidas y nosotros seamos reflejos de ese reino en la sociedad, en nuestro mundo. O sea que si lo logro entender en mi pequeñez frente a usted, es ese reino está en mi corazón Sí. para desplegarlo en mi entorno. Es la forma de vivir, la forma de amar, la forma de comportarme a partir de toda la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, la propuesta de vida que de nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho, y nosotros desplegamos ese reino hasta la venida de Él.
Así se es. materializará como realmente un como gobierno. como un hecho físico. Y justamente el concepto del reino de Dios incluso se resume en las palabras de Jesús en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida he Y la gente no entiende eso. La gente no quiere entender porque busca la abundancia de la vida en el lugar equivocado, en un lugar pasajero. Lo que hemos visto estos días acá en Estados Unidos, con los jóvenes que andan fumando Aparatitos estos de vapor. aparatitos a vapor que están dañando vidas. Hay ya más de 25 jóvenes cuyos pulmones han sido reventados por los químicos que hay. Esa no es la vida que ofrece Jesucristo. Ajá. Jesucristo ofrece una vida que cambia, que da sentido, que da esperanza, pero es una vida en la que yo tengo que comprometerme con Él, renunciando a todo aquello que se opone a Dios. Y es todo un proceso. Es un que proceso se toda da la vida, en toda toda la la vida. vida hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Pero es fundamental, ¿no? Yo creo que yo, mi testimonio, ¿verdad? Sí. Uno lleva una vida X y después asume. Yo estudiaba comunicación y entonces en la época mía todo el mundo, la verdad, la verdad, la verdad, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Hasta que yo dije, bueno, yo también buscaba una verdad en la vida, ¿verdad? Hasta que llegué a Jesucristo y dije, esta es la verdad. Esta es la verdad de su vida. Entonces, eso te hace un antes y un después extraordinario. Y te da una vida y una cosmovisión, una cosa. Y la gente, ¿por qué cuesta tanto entender esto? ¿Por qué? ¿Qué pasa en nuestros corazones? Es que muchas personas priorizan lo temporal. Y al decir y al hablar de lo temporal me refiero al disfrute de la vida, a tener una buena casa, una buena chequera, a tener un buen carro, a tener un estatus social. Es decir, todo lo que es temporal, todo lo que es cosmético. Lo cosmético no dura. Lo cosmético puede tapar una cicatriz, pero la cicatriz está ahí. Lo cosmético puede embellecer un momento, pero dentro de esa vida hay mucha tristeza. El cambio, cuando Jesucristo llega a la vida, invade nuestra vida, abrimos nuestro corazón, esa cicatriz se convierte en señal de entrega y renuncia a la causa de Jesucristo. Ese rostro o esa tristeza se va traduciendo en el gozo que viene del Señor, como dice el salmista, que Jehová es el gozo de mi vida. Por lo tanto, lo que Cristo ofrece trasciende lo humano, sin hacerse etéreo y sin desapraidar, ¿no?, de nuestras realidades particularmente, ¿no? Por eso es que hay esperanza gloriosa en la persona de Jesucristo siempre, para todo aquel que le entregue su vida a Él. Y no es nada, que lo cosmético no te va a hacer falta, De acuerdo. ¿verdad? Porque parece mentira. Se pone uno más bello. Y no estoy diciendo guachafita, no estoy es decir, mi pastora me decía, hasta ahí, cuando regreses no te vas a reconocer. Y en verdad, porque tú vives una vida en paz, tú vives una vida en armonía. Sí, tienes problemas, pero tienes otras herramientas para buscar las soluciones. Y tu rostro va cambiando. Y toda tu belleza va cambiando. Y te echas una cremita y el Señor le dice, Señor, rejuveníceme como las águilas. Y entonces eso ayuda, ¿verdad? De acuerdo. Y te cambia la vida y te cambia lo cosmético y ya no hace falta. Porque además te curaste la herida, la cicatriz te la curaste con Cristo Jesús porque te dio un elemento, ¿verdad? Así es. Y fíjese que una de las expresiones de la esperanza en Jesucristo nos la relata en un versículo tan hermoso como Isaías 41:10, que en el mundo no se encuentra eso. Cuando Él nos dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo,
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dígame si hay algún presidente que pueda decir eso. Dígame si hay algún deportista que pueda afirmar semejante verdad eterna. O dígame si algún artista de Hollywood puede tener la valentía de hacer tal confesión. Solo Dios. Y lo que Dios ofrece es para ahora y para siempre. Y para la eternidad, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? Alguien decía una vez, si esto es mentira, si es verdad, he vivido bien. ¿Verdad? Sí. Y si es verdad, tengo la eternidad. Ahora, si es mentira, ¿verdad? Tengo problemas, Claro. ¿verdad? Y entonces, tienes que creer que es verdad, porque tu vida va a cambiar a partir de que es una verdad eterna. Y es una verdad que lo va transformando a uno, que va cambiando nuestra mente, que va cambiando nuestra conducta y también nuestras relaciones. Claro, si cambia nuestra relación hacia arriba, cambia hacia la última relación. No es fácil, no es de un día para otro, ¿verdad? Esto nos va a llevar toda la vida en la tierra. Pero de que vamos siendo unos mejores seres humanos, yo siempre he dicho, con un solo versículo, papá Dios, cambia la humanidad. Él, yo no. Ya. Ámame, ¿verdad? Y ama al prójimo y te amas a ti mismo. Exacto. ¿Qué hay después de eso? Yo no sé. No hay nada. Yo no sé qué hay después de eso, ¿verdad? Si amo a Dios y amo al prójimo y me amo a mí mismo, es así. Dígame usted, explíquemelo usted. No, es que la verdad justamente el Señor la resumió en ese gran mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero también el preámbulo, amarás a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todas tus ganas. Es decir, hay esa dimensión vertical que tiene que traducirse en una versión horizontal. Así es. Y entonces ahí se mantiene el equilibrio. O como alguien dijo que yo no lo había percibido, es el concepto de la cruz, que viene, se hace hombre y nos ofrece una Exacto. Amén, santo, eso me dice. No hay, después de eso no hay más nada. No crean que hay nada, pero no hay más nada. El Señor Jesucristo siempre trajo buenas nuevas, ¿verdad? Hoy por hoy siguen siendo las mismas buenas nuevas. Dice Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y lo seguirá siendo. Por lo tanto, ese Cristo no cambia. Su mensaje sigue siendo el mismo. Es un mensaje de amor, es un mensaje de perdón, pero también es un mensaje de compromiso. Eso es muy importante. Es muy importante. Tengo una palabra muy linda, esas son ganas. Exacto. Los mexicanos usan una frase con todo el respeto, con toda belleza, dice, vamos a echarle ganas. Vamos a echarle ganas. Sí, y eso es bellísimo. Y eso nos toca a aquellos que estamos identificados con Cristo. Echarle ñeque, que es otra palabra que se usa. En Ecuador, En Ecuador. Echarle ganas. Unido. En ambos países. Así, Echarle ñeque, echarle ganas para que ese Cristo se apropie de nosotros en todo lo que somos y brille a través nuestro. Y eso es para hoy, no para mañana. Y ese es el mismo mensaje. Y ese es el mismo Esas son las mismas buenas nuevas. Las mismas buenas nuevas. Es el mismo Jesús que vio al leproso y el leproso le pidió que lo sane y Jesús lo sana. Okay. Es el mismo Jesús que con su mensaje de redención se acerca a una mujer de mala vida, la samaritana, una mujer que estaba seca espiritualmente, que había vivido con 5 maridos y que no sabía lo que era la vida. Y Jesús le ofrece el agua de vida eterna, que la cambió de tal forma que fue y testificó en su pueblo. El pueblo se quedó admirado porque sabía quién era ella. Pero tal fue el impacto de esas palabras que ellos quisieron ver a Jesús.
Y cuando vinieron a Jesús, el testimonio del pueblo fue: ya no te creemos solo a ti, ya lo hemos visto, ya lo hemos escuchado, ya lo hemos experimentado. Es el Jesús que llama a un hombre, vamos a decir, un poco tosco, como Pedro, y le ofrece otra agenda de vida. Le ofrece a ser no solamente pescador de peces, sino que le dice: Pedrito, compañerito, ahora usted va a ser pescador de hombres. ¿Ya? Es el mismo Jesús que cuando los fariseos, a quienes yo llamo la mafia religiosa de ese entonces, hay capítulos de lo mismo hoy en día, perdónenme que lo diga, pero que estos fariseos le traen a la mujer tomada en el acto del adulterio. Fueron muy sabios, solo trajeron a una parte. Adulterarse necesitan dos personas, al hombre lo dejaron. Machistas. Y a ella la tiran delante de él y le dicen: a esta la hemos sorprendido con las manos en la masa. Y dice que Jesús escribía, etcétera, etcétera. Y luego Jesús dice: tan sabio. El que de vosotros esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y Jesús siguió escribiendo. Cuando levantó los ojos, estaba su mujer. Y Jesús le dice: ¿ninguno te condenó? Nadie, ni yo tampoco. Y me encanta lo que Cecilio Rastía, pastor cubano, describe ese momento. ¿Cómo? Porque él decía que frente a frente quedaron la gran miseria, la mujer, frente a la gran misericordia, Jesucristo. Y se unieron para que Cristo cambiara esa miseria en una vida de esperanza. Ese es el mensaje. Y ese es el mensaje, y eso es lo que nos ha pasado a todos nosotros, ¿verdad? Así, en diferentes niveles. En diferentes niveles, en diferentes circunstancias. Y me encanta cuando dice que a Pedrito, ese terquito, de verdad, ese que lo negó 3 veces, pero que Dios le cambia la agenda de vida. Hermoso eso, ¿verdad? Así es. Y porque nos cambia la agenda de vida, porque es. nos cambia la mentalidad. Hermoso, hermoso. Así es. Yo sé que yo puedo pasar aquí toda la noche hablando con usted. Exacto. Pero como embajador de Dios, en este mundo hoy por hoy tan convulsionado, que se niega a escuchar a Jesucristo, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es el reto que tenemos? ¿Cuál es la dimensión de lo que tenemos que hacer? Si usted es embajador de Dios, está parado aquí, tiene una masa y tiene representando un gobierno del cielo, dígame qué tenemos que hacer. Una de las cosas que tenemos que ver y entender todos los días es, rescatando las palabras de Jesús: en el mundo tendréis aflicción. Y la aflicción tiene diferentes rostros. Aflicción social, divorcio, aborto, aflicción de injusticia, aflicción de presidentes que se creen los nuevos faraones, aflicción del abuso económico, aflicción del irrespeto a la mujer, de aprovecharse de los niños o de los mendigos, aflicción. Genérica. ¿Qué es lo que vemos que se da hoy en día y que va en incremento? Pero Jesús termina su declaración con una afirmación que tenemos que rescatar. En el mundo tendréis aflicción, pero ojo, yo he vencido a esas aflicciones. Es decir, Él es el centro. Él es la materia prima. Jesucristo es aquel que hace posible que las aflicciones puedan ser transformadas en esperanza. Jesucristo es aquel que puede hacer que aún la aflicción con la que yo tengo que vivir, puedo llevarla en su fuerza y en su poder. Jesucristo es aquel que en medio del dolor, de la agonía, en medio de lo que parece hacernos perder la esperanza,
cuando nos enfocamos en Él, cuando nos detenemos en Él, cuando nos agarramos, yo prefiero mucho la palabra, cuando nos enchufamos en Él, esa energía, para usar esa palabra, que es la energía del Espíritu Santo, nos da la valentía, nos da una nueva esperanza, nos da un nuevo mensaje, nos permite ver con ojos diferentes, nos permite oír una nueva canción y nos permite hablar palabras de bien y de sabiduría para la sociedad de nuestros días. Toda esta aflicción va a llegar a un clímax cuando Dios diga, basta, hasta aquí no más, se acabó. Él regresa en la persona de Jesucristo, llama a los suyos y se establece un nuevo cielo y una nueva tierra. Esa esperanza la tenemos. Pero no vamos a vivir de la esperanza lejana, hay que traducirla en hechos hoy en día, en el hogar. Que papá sepa tratar bien a su esposa, a sus hijos, que sea un ejemplo en el trabajo, que sepa conducir su cargo correctamente, que sepa administrar su dinero, que pague sus impuestos. Amén. Y que sea un fiel embajador de Jesucristo aquí en la tierra. Bravo, qué bello. No me equivoqué en invitarlo. Bueno, pastor, yo quisiera que, mirando esa cámara, usted hiciera una invitación por cerca. Debe haber mucha gente que nos está escuchando y alguien está conmovido frente a esto y que haga una invitación a aceptar a Cristo. Mire, la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis y también en los Evangelios, que estoy hablando de libros de la Biblia, que Jesús está parado a la puerta de su corazón y está tocando. Y está tocando con el propósito de no solamente llamarle la atención, sino que toca la puerta de su corazón para que usted le abra y para que todo eso de pecado que está ahí escondido, que está atrincherado, Él lo pueda perdonar con su sangre y con su amor. Y lo único que usted tiene que hacer es dar un paso de fe. Es reconocer que es pecador, es reconocer que está lejos de Dios, es reconocer que necesita una nueva orientación, es reconocer que sin Cristo no tiene esperanza. Por lo tanto, dígale a Jesús en sus propias palabras, Señor, te necesito, perdóname, ven a mi vida, recréala y hazme un representante tuyo. ¿Y sabe lo que le va a decir el Señor? Hace rato mi loco que estaba esperando que dijera eso. Así que entréguele su vida a Jesús hoy en día. Y vamos a echarle ganas. Y vamos a echarle ganas. Bueno, pastor Reynoso, agradecida. Un placer. Realmente esta conversación y que Dios siga obrando en esa visión. Me identifico con esa visión que me habló del doctor Shami, que ahora con todas estas plataformas, este mensaje llegue hasta los confines de la tierra, donde usted y yo no podremos llegar, pero estos mensajes con estas plataformas, estas nuevas tecnologías. Así es. Agradecida, que Dios me lo siga llevando, que Dios me lo siga. Gracias. Muy gentil por su invitación, ha sido un placer y que Dios siga bendiciendo la labor que usted realiza junto con sus colegas y que los embajadores de Dios sean aquellos embajadores que ganan, que representen como ustedes lo hacen, pero que no se cansen de hacerlo. Amén, amén. Dios los bendiga. Estamos siempre conectados aquí, embajadores de Dios. Tratamos de hacer lo que el corazón nos dice que teníamos que hacer. Gracias por estar allí y nos veremos en otro episodio. Bendiciones.